En una noche lluviosa, Lucía, una joven periodista, investiga extrañas desapariciones ocurridas en los barrios cercanos a una montaña. Entre los rumores, la gente habla de una figura espectral con un velo blanco y ojos llenos de furia, la Sayona. Intrigada, Lucía sigue las pistas que la llevan a una casa abandonada, donde encuentra un antiguo diario que cuenta la historia de Isabela, una mujer traicionada por su esposo y marcada por una terrible maldición. Se dice que su espíritu vaga en busca de venganza, acechando a los hombres infieles y a quienes osan desafiar su presencia. A medida que Lucía profundiza en la investigación, las luces de su casa titilan, los murmullos en la oscuridad la rodean y una sensación de frío invade el ambiente. Pronto, descubre que alguien o algo la está siguiendo. La Sayona no quiere ser descubierta, pero ya es demasiado tarde para Lucía. Lucía siempre había sido una escéptica. Como periodista, se dedicaba a desenmascarar mitos urbanos, revelando la verdad detrás de los relatos que alimentaban el miedo colectivo. Pero en lo más profundo, había una inquietud que nunca lograba callar. Algo le había sucedido. Algo que desafiaba su lógica y su racionalidad. Cuando era niña, en la casa de su abuela, vivió una experiencia que nadie pudo explicarle. Un día como cualquier otro, mientras jugaba sola en el patio, sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, vio una figura femenina vestida de blanco, con un velo que le cubría el rostro. La mujer susurró su nombre. Paralizada por el miedo, cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, no había nadie. Su familia atribuyó el evento a su imaginación infantil, pero Lucía nunca olvidó el sonido de aquella voz. Con los años, aprendió a ignorar lo sucedido, convenciéndose de que su trabajo era desmontar esas historias absurdas que hacían temblar a la gente. Pero cuando las desapariciones en la ciudad comenzaron a multiplicarse y los rumores sobre la Sayona regresaron con fuerza, sintió que el pasado volvía por ella. Ahora, la búsqueda de la verdad no era solo una cuestión profesional. Era personal. Quería entender si aquello que había visto de niña tenía una explicación lógica o si realmente había sido testigo de algo sobrenatural. Cada pista, cada testimonio, la llevaba más profundo en la oscuridad, hasta el punto en el que empezaba a cuestionar si su escepticismo había sido solo una máscara para ocultar su propio miedo. Una noche Lucía revisaba los documentos de su investigación, sintiendo que estaba cerca de algo grande. Pero a medida que se sumergía en los relatos de la Sayona, la luz en su apartamento comenzó a titilar, y su respiración se aceleró. Entonces, lo escuchó, el mismo susurro de su infancia. «Hola, Lucía». Quizás nunca debió buscar respuestas, pero ya era demasiado tarde. Cada día que pasa Lucía se obsesiona más con su investigación. Su apartamento se llena de notas, recortes de periódicos y grabaciones de sucesos paranormales. Pero en medio de su búsqueda, empieza a notar pequeños cambios en su entorno, objetos que no están donde los dejó, sus documentos movidos como si alguien más los hubiese leído, y un olor a tierra mojada impregnando el aire, que le recordaba el olor de la casa de sus abuelos. Cuando Lucía revisa las cámaras de seguridad de su edificio, su corazón se detiene y su respiración se acelera. La noche anterior, en el pasillo frente a su puerta, una figura blanca y borrosa permaneció quieta por horas. Al darse cuenta, siente un escalofrío recorriendo su cuerpo. No solo está investigando la historia, ahora es parte de ella, ya que esa imagen del pasillo le trajo recuerdos de lo que le pasó ese día en casa de sus abuelos. Lucía encuentra en sus archivos una antigua fotografía que la hace detenerse en seco. Es una imagen de su familia hace generaciones, y en el fondo, entre las sombras, se distingue una mujer con el mismo velo blanco que vio cuando era niña. La Sayona ha estado acechándola desde siempre. Tal vez su escepticismo fue su mayor error. No estaba descubriendo la leyenda estaba llamándola. Lucía descubre que su linaje está marcado por la historia de la Sayona. A través de antiguos registros y relatos familiares, se entera de que Isabela, la mujer que se convirtió en el espíritu vengativo, fue su tatarabuela. Su furia nació de la traición, y su alma atormentada ha permanecido en la ciudad desde entonces. Pero hay algo más inquietante. En cada generación, una mujer de su familia ha tenido visiones de la entidad, como si estuvieran predestinadas a cruzarse con ella. Lucía, al ser escéptica, nunca quiso aceptar la posibilidad de que su infancia estuviera marcada por algo sobrenatural. Pero ahora que está en el centro de la investigación, los susurros de la Sayona se han vuelto más claros. Y en su reflejo, comienza a notar algo aterrador.
Sus propios ojos empiezan a parecerse a los de la aparición. Si su sangre la ata al espíritu, ¿podría Lucía convertirse en la siguiente Sayona? ¿Acaso la maldición busca una nueva guardiana para seguir su venganza? Mientras más profundiza, su salud comienza a decaer. Sus noches se llenan de sueños en los que siente la ira de una mujer traicionada. Y una noche, al despertar, sus manos están manchadas de sangre sin explicación. Esa noche el silencio en su apartamento era absoluto, pero el zumbido en sus oídos no la dejaba en paz. Lucía miró sus manos, sudorosas aún húmedas, con la mezcla de confusión y terror grabadas en su rostro. Se levantó con dificultad y revisó todo a su alrededor. Ninguna herida, ningún rastro de violencia, solo el olor a tierra mojada impregnando la madrugada. Lucía se tambaleó hacia el espejo con la respiración entrecortada. El reflejo que le devolvía la mirada no era del todo el suyo, sus ojos antes llenos de curiosidad y un escepticismo desafiante. Ahora brillaban con una intensidad fría y un matiz rojizo, que le helaba la sangre. Sus ojeras eran mucho más profundas. Sus rasgos se habían deteriorado. Y una sombra, casi un velo etéreo, parecía bailar en los bordes de su visión. Un susurro, el mismo que le había perseguido desde su infancia. Ahora resonaba no solo en sus oídos, sino dentro de su propia mente. Lucía, me has encontrado. Y aquí te he estado esperando. No era una pregunta, sino una afirmación triunfante la voz. Era dulce, melancólica y a la vez cargada de una furia milenaria que ahora sentía como propia. En sus sueños Isabela la había arrastrado a través de siglos de dolor, traiciones y una sed insaciable de justicia. Lucía sentía esa ira ancestral, una que no podía negar porque corría por sus venas. Las manchas de sangre en sus manos, inexplicable al principio. Ahora se sentía como un eco de las innumerables noches. La Sayona, la cámara de seguridad, el diario, la fotografía familiar, su tatarabuela, la voz de su infancia, todo encajaba en un tapiz oscuro y predestinado. Su escepticismo, su armadura racional se había desmoronado por completo, revelando la terrible verdad. No era una investigadora ajena a la leyenda. Ella era su sucesora. Afuera la tormenta arreciaba, cada gota de lluvia golpeando el cristal, como un lamento. Lucía, ansiosa, extendió su mano temblorosa hacia su reflejo. Sus dedos rozaron la superficie fría, y por un instante vio su reflejo, no solo su rostro, sino el de Isabela, fusionándose con ella, desdibujándose. El velo blanco que había visto de niña ya no era una visión externa, se sentía como una parte intrínseca de su ser, una extensión de su nueva y aterradora identidad, que acompañó a una sonrisa lenta y desprovista de calor que se formó en su rostro, una que no era enteramente suya. Ya no había rastro de miedo en sus ojos, solo una resolución gélida, afilada como cristal. La venganza de la Sayona había encontrado un nuevo recipiente, un alma forjada en el fuego exacto del dolor, y atada por la sangre, a un destino que jamás pudo eludir. En ese instante, mientras la luz del apartamento parpadeaba, como si dudara en encenderse, Lucía dejó de ser solamente Lucía. Era el legado, era la sombra, era el eco, una resolución gélida de venganza. La Sayona había encontrado un nuevo recipiente. La luz en el apartamento parpadeó por una última vez, antes de apagarse, sumergiéndola en la oscuridad total. Y desde las sobras, un nuevo susurro se alzó, más claro, más fuerte, resonando en la noche lluviosa. Pero esta vez el susurro no era una pregunta ni una advertencia, era una promesa. Ya no soy Lucía, pensó. Y la voz que se escuchó ya no era la suya ahora. Soy la Sayona.